Continúo ahora. Esta es la sesión 11, el tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. Ya está. Vamos a ver qué es el tejido sanguíneo, ¿no? En esta parte en estas sesiones últimas estamos trabajando todo lo que son los tejidos. Ahora, aunque parezca mentira, la sangre es un tejido líquido, ¿no? Es lo que vamos a explicar ahora. Entonces empiezo a definir qué cosa es un tejido sanguíneo. A ver, el tejido sanguíneo forma parte también del tejido conectivo, ¿no? Que está constituido por elementos formes y una sustancia que se le llama plasma sanguíneo. En todo este capítulo vamos a ver lo que es en particular la sangre, ¿no? Entonces, la sangre, ¿qué cosa viene a ser? Es un tejido líquido. Es un tejido líquido que recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. Ustedes deben recordar que los vasos sanguíneos vienen a ser las venas, las arterias y los capilares, ¿no? Esos son los vasos sanguíneos. ¿Y qué hacen? Transportando células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales que tenemos, ¿no? También hay, ¿qué cantidad de sangre hay? Está en relación con la edad, el peso, sexo y altura de una persona, ¿no? Un adulto en sí tiene un promedio entre 4,5 y 6 litros de sangre. Eso es para explicar, ¿no? La sangre así es, como repito, es un tejido líquido. Ahora, de repente ustedes no se les va a hacer difícil entender esta parte, porque siempre ustedes han hablado o han escuchado que plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y que tienen ciertas funciones dentro de nuestro organismo. Empecemos por el plasma. Entonces, el tejido sanguíneo tiene dos partes, plasma y elementos formes. Elementos formes, ¿no? Los elementos formes son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora, ¿qué cosa es el plasma? El plasma es la parte líquida de la sangre. Generalmente está compuesto por agua y otras proteínas, ¿no? Como los lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, hormonas y sales orgánicas. Y tiene un color amarillento, ¿no? Ese es el plasma. El plasma. Eso ustedes lo pueden ver a veces cuando la herida, ustedes tienen una herida y la herida está ya por cicatrizar, ustedes ven así como un color amarillito ahí, ¿no? Ese es el plasma. Luego que tenemos los elementos formes. Los elementos formes se le llama a los glóbulos rojos, ¿ya? Glóbulos rojos, ¿no? En sí, estos son las células de la sangre. En sí, estos elementos formes son las células de la sangre. También se le conoce con otro nombre de hematíes. Hematíes, eritrocitos o hematíes. Es otro nombre que ustedes lo pueden ubicar. Por ejemplo, si ustedes hacen a veces un análisis de sangre en el informe de laboratorio, no le va a decir glóbulos rojos, sino le sale cantidad de hematíes, cantidad de eritrocitos, ¿no? Con nombres, ya, ¿no? Nombres bioquímicos, ¿no? Carecen de núcleo, ¿no? Es decir, son anucleados. Ustedes saben que las células, toda célula, tiene tres partes principales: núcleo, membrana celular y citoplasma, ¿no? Esta clase de células no tienen núcleo, ¿no? ¿En dónde se producen? Se producen en la médula ósea. En la médula ósea. Se forma de un disco bicóncavo, el cual se facilita el intercambio gaseoso. El tiempo de vida de un glóbulo rojo es de 120 días, ¿ya? De 20 días.
se destruye y en el vaso, médula ósea o en el hígado. ¿Cuál es su función principal del glóbulo rojo? Es el que transporta el oxígeno desde los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más delgaditos, ¿no? Los lleva hasta los tejidos. Y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los capilares alveolares. La hemoglobina le confiere a la sangre su característico color rojo. Entonces, en los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, ¿no? Que es el que le va a dar el color rojo. Por eso de ahí viene su nombre de glóbulos rojos. Entonces tenemos plasma, parte líquida de la sangre, tenemos los glóbulos rojos. Función principal, transportar oxígeno, ¿no? Y también el dióxido de carbono. Listo. Luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también se le conoce con el nombre de leucocitos. Estas células sí contienen núcleo. Su tiempo de vida varía desde horas hasta años. Existen 5 tipos de leucocitos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Existen 5 tipos de leucocitos. Y se clasifican de acuerdo al contenido de gránulos en su citoplasma. Citoplasma, repito, es la parte líquida de toda célula. Ya. El primer tipo de glóbulos, en general, miren, escuchen, los glóbulos en general, los glóbulos blancos son los que defienden a nuestro organismo de las diferentes enfermedades. Los glóbulos blancos son los glóbulos blancos son la defensa de nuestro organismo. Es el que impide que, digamos, nos infectemos, ¿no? Eso es lo que hacen los glóbulos rojos. Esa es su principal función. Entonces acá estamos viendo algunos tipos de glóbulos blancos. Uno de ellos son los neutrófilos. Ya. Su función principal es, ¿cuál es? Defendernos contra bacterias invasoras. ¿Qué hace? Las elimina. Esos neutrófilos solamente viven una semana. Y es la defensa más eficaz. O sea, cuando empieza una infección, son los primeros que salen en gran cantidad a defender de esa invasión, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando entra una bacteria invasora a nuestro organismo, esos neutrófilos son los que salen así, como un ejército, a contener esa invasión. Luego tenemos otro tipo, que son los eosinófilos, que ¿qué función tienen? Cumplen una importante labor frente a los parásitos y a las alergias. Estos viven un poquito más, viven un poco menos, viven de 3 a 8 horas, luego pasan a los tejidos, sobre todo en la piel, pulmón y aparato digestivo. Otro tipo de glóbulo blanco son los basófilos, que tienen núcleo y contienen una sustancia anticoagulante llamada heparina. Y viven solamente 8 horas. Luego, otro tipo de glóbulos blancos que pertenece al grupo de los granulocitos son los linfocitos, ¿no? Que está presente en las reacciones inmunológicas. O sea, este sirve para la inmunidad, ¿no? El monocito es el más grande de todos, ¿no? Posee un núcleo compacto con forma de herradura y el citoplasma no presenta granulaciones. Entonces, este grupito de acá son solamente glóbulos blancos, ¿no? Que en sí, todos, como repito, sirven para defendernos
como ustedes ven las características, ¿no? Cada uno tiene cierta función, pero casi todas son las que evitan o nos ayudan a continuar a defender nuestro cuerpo. Y luego tenemos las plaquetas. Las plaquetas tienen nombre también de trombocitos. Tienen forma oval, no tienen núcleo, tienen un tiempo de vida de 3 a 8 días. También se destruye en el vaso. Y estas plaquetas son las que nos ayudan o actúan en la coagulación, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien les van a realizar, por ejemplo, una operación, les hacen un estudio de plaquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de plaquetas que tenga les va a permitir, ¿no? ¿Qué cosa? En la coagulación. Ustedes saben, cuando se operan, las personas van a hacer recortes y necesita que las personas tengan buena coagulación. Eso lo ven a través de las plaquetas, ¿no? Hacen un estudio de plaquetas y ahí determinan si la persona está apta para que se lo opere, sí o no, ¿no? Entonces, eso está presente siempre en los tejidos de los vasos sanguíneos. Entonces, hasta acá hemos hecho un resumen de todos los componentes que tiene la sangre. Ahora vamos a ver los grupos sanguíneos. Ustedes siempre han escuchado los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, el grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a la presencia o ausencia de una proteína que se le llama antígeno en la superficie del glóbulo rojo y en el suelo, ¿no? Entonces hay varios tipos de clasificación, pero los conocidos, lo más que se utiliza son estos 4 grupos: grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Todos nosotros, ustedes también, debe figurar en su DNI el tipo de grupo que corresponden. ¿Por qué? Porque siempre es necesario. Un accidente, por ejemplo, a veces se necesita que se le done sangre. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo grupo A, no puedo recibir sangre de repente del grupo B, no solamente puedo recibir solamente de un determinado grupo, ¿no? Entonces, eso es, por eso es necesario que todos nosotros, ¿no? Saber qué tipo de grupo tenemos, cuál es nuestro grupo sanguíneo. Esto de acá es la parte química interior, ¿no? Los antígenos. Lo que a veces interesa acá también es otro grupo de compatibilidad. Entonces ustedes cuando mayormente le van a encontrar, dicen factor RH, ¿no? Ese factor RH fue descubierto por Leynes en 1940 y depende, dice, de un aglutinógeno hallado en los eritrocitos de los monos. Por eso se le llama factor RH, ¿no? Que se encuentra en el 85% de los eritrocitos humanos, ¿no? Pero lo que interesa a veces es este cuadrito, ¿no? Porque no todos los grupos sanguíneos son compatibles entre sí. Es lo que decía antes. Por ejemplo, el grupo A, por ejemplo, hay A positivo o A negativo también. Por ejemplo, si yo tengo sangre A positivo, puedo donar sangre ¿a quién? Al grupo A positivo o al grupo AB positivo. ¿Y quién me puede donar sangre? Solamente del grupo A negativo, del grupo O del grupo A O positivo o O negativo, ¿no? Entonces, y en resumen, podemos decir que el grupo AB es el grupo receptor. O sea que puede
puede recibir, el grupo AB puede recibir de todos los grupos. Puede recibir de todos los grupos. Por eso se le llama receptor universal. O sea, cualquier tipo de sangre no le va a hacer daño. O sea, si se mezcla una sangre O a un grupo AB, no le va a pasar nada. Y lo contrario, el grupo O es el donador universal, ¿no? Él puede donar a todos los grupos. A todos los grupos puede donar sangre. ¿Ya? Entonces hay dos conceptos, receptor universal y donador universal. Entonces el grupo AB es el receptor, el que puede recibir de todos los grupos. Y el grupo O es el que puede donar sangre a cualquier